poder de Dios, que es sin límite, pueda tocar toda esta comunidad y bendecirles. Vamos a pedir a los niños en sus distintos grupos para que puedan salir a recibir la enseñanza del Señor, la palabra, que es muy importante, interesante. Los adolescentes por un lugar y los niños más pequeños por otros, para que sean bendecidos por la palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Mientras ustedes pueden irse ubicando en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 21. Gloria al Señor. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Vamos a leer desde el verso. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Vamos a leer desde el verso 12 hasta el verso 17. Mateo capítulo 21, verso 12 al verso 17. A medida que lo encuentran, por favor, le invito a decir amén y a ponerse en pie todos los que puedan para recibir en buena posición la palabra de Dios. Mateo capítulo 21, verso 12 al 17, ¿lo tienen todos? Amén. Vamos a leer esta palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿oye lo que estos dicen? Y Jesús le dijo: sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Que la paz de Dios repose sobre nuestro espíritu a través de su palabra, y el pueblo de Dios dice: amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Qué bueno poder estar en la casa del Señor una tarde, o mejor dicho, una mañana. Veo que no hay sol y pensé que era la tarde. Gloria al Señor. Una hermosa mañana del 14 de abril. Amén. Estar en la casa del Señor para bendecirle, para glorificarle. 13. Gloria al Señor. Que estamos por todos lados. 13, mañana 14, una actividad que el pastor está proponiendo. Y tenemos la bendición de estar en la casa del Señor. Amén. Hoy 13 de abril, cuando en el mundo, entre comillas, cristiano, celebran la entrada triunfal de Jesús para entrar en la semana que algunos llaman la Semana Santa. Y en el mundo entero, entre los grupos que dominan el cristianismo, protestantes y católicos, celebran hoy la entrada triunfal del Señor. Este versículo, o estos versículos que he leído, no es a propósito de eso, porque ustedes saben que yo estoy hablando los domingos acerca de la esencia de Jesús. ¿Como qué? Como hombre. Ya dijimos de manera principal la esencia de Dios, hombre y Dios.
100% hombre, 100% Dios, y estoy hablando acerca de esa esencia de Jesús como hombre. Ahora, en relación a los niños, amén. La esencia del Señor Jesucristo como hombre en relación a los niños. Y aquí vemos su defensa acerca de los niños que estaban en el templo y decían estas verdades que a los fariseos, saduceos, les provocaba enojo, ira, náusea, rechazo, y es el mismo comportamiento que tienen los demonios cuando nosotros adoramos y bendecimos a Dios. Cuando la alabanza y la adoración es genuina en la mente y en el corazón de una persona, los demonios se van. Por eso cuando se nos invitan a ir a alguna casa a clamar, ya uno ve que allí hay ausencia, a clamar para que haya liberación, hay ausencia de personas que adoren y bendigan a Dios, porque los demonios se atrincheran y se sienten muy bien donde no se adora y no se le sirve a Dios. Los principales acá en esta lectura representan esa posición de los demonios que estaban enojados, estaban molestos porque los niños estaban reconociendo quién estaba allí y dándole alabanza y adoración. Yo les he dicho y siempre repetiré que alguien va a hacer el trabajo malo, siempre en la tierra. Por cierto, hay multitudes dispuestas a eso. La cuestión es que usted y yo nunca participemos de eso ni estemos de ese lado, porque la historia se está escribiendo, la historia de nosotros, y está diciendo de qué lado estamos. Si estamos del lado de la historia de Dios o del lado de la historia del enemigo. Bueno, Jesús, en relación a los niños, lo vamos a ver en la escritura del Antiguo Testamento hasta el Nuevo, como Dios siempre bendijo y trató con el ser humano desde su etapa inicial, desde niño. Es más, la gran mayoría de los que estamos acá hoy consumados adultos obedecemos a comportamiento de nuestra infancia. Por eso, oigo el tambor el que me está oyendo, Satanás tiene gran plan, tiene gran influencia de ultrajar, molestar, cambiar la infancia de una persona, de un ser que nace, de un niño. Porque si lo hace así, lo demás es pan comido, porque ese niño va a ser afectado en esa etapa y esto arrastrará para muchos años, posiblemente para toda su vida. Por eso, gloria a Dios que usted y yo fuimos bendecidos y tenemos esta enseñanza para bendecir, aunque algunos pudieran llegarle tarde la enseñanza porque fueron maltratados en su infancia y ahora tienen un espíritu quebrado, son poco desarrollados a la hora de comunicar, son introvertidos, tienen muchas cosas que no saben cómo digerirla, cómo disertarla, porque se les selló su infancia por algo que le perpetraron, por algo que le hicieron. Y esto de la infancia es muy importante porque es la etapa donde el cohete toma la fuerza para elevarse lo más alto o no llegar a ningún lado. Triste y lamentable cómo el enemigo tiene una gran empresa de cómo ultrajar, destruir y derribar la infancia de los seres humanos, porque él sabe que si llega a perpetrar un daño en el alma sensible de un niño, porque así de complejo es el asunto. Resulta que al venir a la tierra nosotros somos tan vulnerables que cualquier cosa nos afecta. Por eso Dios, en su soberana y extraordinaria sabiduría, ha permitido que usted y yo nazcamos no debajo de una piedra, ni criados por los monos como Tarzán, según la historia. Ustedes y yo, cuando nacemos, se supone que nacemos en las manos de ¿quiénes? De un padre y de una madre. Algunos dirían de una madre y de un padre, pero de manera ordenada, según la Escritura, es padre y madre. El padre engendra, la madre gesta y nace el niño, los cuales deben estar bajo los lazos de padre y de madre. Pero ustedes saben que en nuestra cultura y en gran parte de la cultura de la tierra, sobre todo acentuándose más para Latinoamérica y África,
es donde se ve la anomalía de que muchos de nosotros al nacer o nos recibe solamente la madre, o en algunos casos nos recibe la enfermera y el médico, que para que sepan, hubo un boom quizás en los años 70 y 80, ya al finales de los 70, donde el hospital Adolfo Pincelara fue objeto de muchos niños abandonados, lo cual sucedió también, se repitió un ciclo que siempre se repite. Se repitió en plena crisis económica para nosotros, no hace eso más de 7, 8 años. Incluso muchos de nuestros hermanos de la iglesia Centro adoptaron a muchos niños porque vieron que estos niños se estaban prestando para lo que siempre el hombre ve a los niños, para mercancía, y lo estaban vendiendo a mejores postores. Que Dios permita que lo que vendieron antes de que esto se conociera muy en la intimidad de estos centros, Dios quiera que los que hayan vendido por lo menos hayan ido personas que lo amaban y los querían, porque ustedes saben que hay una gran empresa de tráfico de órganos que precisamente esto hace que los niños sean una víctima. Dios nos permita siempre clamar y orar por los niños y siempre ser de bendición para los niños. Usted posiblemente no será de bendición para un adulto, para un anciano, pero si usted se enfoca en un niño con amor y lo atiende, le crea el lazo de amistad, es posible que deje una huella tan imborrable en ese niño que cuando ese niño crezca lo busque para bendecirlo y ayudarlo. Pero triste de aquellos que tienen una idea, lamentablemente son ciclos como sin fin que se repiten. Por ejemplo, una persona que ha sido maltratada como niño, esta persona casi automáticamente se va a convertir en un maltratador, en uno que verá a los que están bajo él, pues son indefensos en comparación a su tamaño y su fuerza, como víctimas para reflejar en ellos el daño y el dolor que ellos sufrieron, aunque algunos puedan decir, cuando yo crezca, nunca haré esto que me hicieron a mí. Pero se hallan luego en el propio caminar que hay una fuerza que lo impulsa a hacer lo que ellos dijeron que no debían hacer. Por ejemplo, prometieron no ligarse a droga, son drogadictos. Prometieron no ligarse a alcohol, son alcohólicos. Prohibieron o dijeron que no iban a ofrecer a nadie ni disgusto, ni malos ratos, ni violencia, y se convirtieron en violentos. Porque hay una fuerza que ya no es humana, sino una fuerza diabólica que quiere que los niños sufran para que hagan sufrir a otros. Lo que hemos tenido la oportunidad de predicar en los centros carcelarios, hemos visto que la gran mayoría, casi el 98.9% de los que están allí, su odio, su maltrato a la sociedad, sus homicidios los cometieron porque desde temprano se le perpetró daños irreversibles como violaciones, vejaciones, maltratos terribles que algunos sufrieron, y luego lamentablemente al salir a la calle, la selva de cemento, piensan que están libres para hacer todo el daño que ellos sufrieron en silencio. Por eso debemos orar siempre por nuestra sociedad, acentuando nuestra oración en la infancia. Amén. Tal es así que el enemigo puso en la mente de Herodes matar a Jesús. Cuando era ¿qué? ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando Jesús era un niño que dependía de su mamá y de su papá. Pero aquí está lo que estaba diciendo, que como Dios es sabio, pone a nosotros, nos pone en la parte más vulnerable, en las manos de un padre y de una madre. Ese es el diseño de Dios. Si el hombre lo perfila y lo mueve de otra forma, vienen todas las anomalías que estoy diciendo y que no tendré el tiempo para decir que los hombres sufren. Pero acá en el cuadro de José y María, el Señor buscó a una mujer piadosa, a un hombre piadoso, y en manos de estos dos seres puso a su hijo, que por cierto él lo cuidaba y lo valoraba, y dijo, cuando mandó a buscar a quien pudiera ser la virgen, porque no necesariamente era Miriam o María, pudo haber sido cualquier otra virgen que calificara, pero la Biblia registra que Dios miró en los tiempos y vio que era el tiempo oportuno para que su hijo naciera. O sea que María
fue elegida en el tiempo, fue seleccionada en el tiempo, y cuando se le dio la oportunidad de demostrar su elección, lo demostró con creces, porque ella estuvo dispuesta, no solamente a recibir la misión, a ejecutarla, sino llevarla hasta lo sumo, hasta que se completara todo. Por eso fue cuando Herodes, influenciado por Satanás, quiere matar al niño Jesucristo, Dios le revela a José que tome el niño y salga a tierra extranjera. Por eso que aquellos que denigran y descalifican los extranjeros o la tierra, salir de su tierra, tienen una idea focal y local del mundo. Ustedes y yo debemos tener del mundo una idea universal. Amén. Alaska y su hielo nos pertenece, aunque nunca hemos ido y no iremos. Algunos. Las grandes montañas del Himalaya son nuestras, aunque estén por allá en el Tíbet. El globo terráqueo nos pertenece, aunque usted no pase del palito, pero le pertenece. Es como Dios lo ve y como usted y yo debemos verlo. Bueno, cuando Dios le dice a José y a María que salgan con el niño a Egipto, no había problema, toda la tierra es de Dios. Amén. Ellos salieron. El asunto es que el mal que el enemigo quería perpetrar en la infancia de Jesús no lo logró. ¿Por qué no lo logró? Porque habían padre y madre que velaran por el niño. ¿Usted sabe eso? Es bueno que usted lo sepa y lo enseñe. Sin usted, lamentablemente, el cuadro no fue el ideal, como en la gran mayoría no lo fue. Pero usted no repita esa conducta. Si a usted se le ocurre, joven que me está oyendo, enamorarse y tiene plan y anda apasionado y va a engendrar un hijo, no se le ocurra dejar y abandonar a ese niño. Por eso se entiende que el proceso del noviazgo es un proceso especial y maravilloso, donde un hombre y una mujer se conocen porque ella quiere que ese hombre sea responsable y como le ama a ella, ame a sus hijos, igualmente la madre, la novia, la mujer. Pero ustedes saben que el diablo tiene una gran empresa en cuanto a esto, pero Multiformática es una empresa grandísima echada en la tierra. Desde temprano empieza a colar ideas extrañas en los niños y en las niñas acerca del matrimonio por el dolor que están sufriendo, y luego cuando ya tienen capacidad de decisión, no deciden por lo correcto, sino por los despeñaderos y por los malos caminos. Por eso, gloria a Dios por la iglesia de Jesucristo y la palabra del Señor. Es la única que destraba y pone a los hombres y a las mujeres en el camino correcto. Por eso usted hace bien si usted trae a los niños de su vecindario. Siempre recalco eso. Nosotros estamos en una cultura muy pachanguera, muy cherchera, muy sin muchos principios familiares, y esto se presta para que usted y yo podamos decirle al vecino, con el respeto que eso conlleva, que nos permita buscar a los niños el domingo en la mañana para traerlos a la iglesia. Hágalo así, porque si no lo hacemos así, en los lugares donde la maldad impera, como en ciertos sectores y barrios de Venezuela, pero más se ve ahora mismo en el continente, afianzándose en las favelas de Brasil, que un niño de 12 años, de 9 años, tiene 5, 10 y hasta 12 personas muertas por su pistola. 12 años. ¿Pero cómo es eso? Porque desde temprano empiezan a recibir embates de maldad, y el diablo incluso en las mentes de quienes lo van a engendrar pone esos planes. Este niño que vas a tener o esta niña tiene que ser una malandra. Dios tenga misericordia. Esto suena duro, pero debo decirlo, yo lo he oído en nuestros barrios. Recuerdo con mucho dolor, predicando en cierto barrio que me reservó su nombre, estábamos allí y ya teníamos 2 o 3 días invitando a la comunidad y a los niños de ese lugar, donde gracias a Dios se estableció una iglesia de refugio. Y en ese lugar, cuando fuimos a buscar por tercer día a la niña que muy contenta había venido, una niña entrando de la pubertad a la adolescencia, ella llorando en la puerta, dijo: mi mamá no me deja ir. Y nosotros con mucha tristeza respetamos eso, pero su mamá salió como una leona y dijo: yo prefiero que mi hija sea una prostituta y no evangélica. Y esa es la consigna del enemigo en la mente de aquel que no ha logrado vivir en paz con Dios
consigo mismo y con nadie, repetir los modelos fallidos. Pero usted y yo, por eso no dejemos de hacer nuestro trabajo. Les estoy diciendo que nosotros estamos en una cultura abierta y bendecida, donde los padres más bien para ellos es una alegría que sus hijos vayan a la iglesia, porque dicen así por lo menos estos diablillos se me acomodan. Pero no sabrán ellos y no entenderán ellos que el diablillo es un diablillo porque ellos son un diablote. Que sí se le va a ayudar y la palabra tiene el poder de transformar las vidas, pero qué mejor sería si un padre y una madre le dan buenos ejemplos. Que gloria a Dios, Dios trata como quiere, y por lo general hay un dicho que reza ya en el llano, pero que es aplicable entre nosotros, que por el becerro se amarra la vaca. Que empiezan los niños viniendo, pero luego van los adultos, como es el caso de mi familia, que el que empezó primero fue mi hermano Jorge, en adolescente, que ustedes conocieron, y luego nosotros empezamos a llegar, y por último llegaron los adultos. Pero gloria a Dios, Dios siempre busca un lado por donde empezar. Amén. ¿Y sabe por dónde quiere empezar? Por ti y por mí. Amén. Porque aunque quiero hablar de Jesús en relación a los niños, este es un tema muy amplio que no abarcaré todas las cosas, pero quisiera decirle que nosotros estamos considerados, según Dios, como niños. Amén. Ustedes y yo, según el Señor, dice que para entrar al reino de los cielos debemos hacernos, y que literalmente para ser salvos tenemos que sufrir el nuevo nacimiento. Si usted no nace de nuevo, si yo no nazco de nuevo, no puedo entrar ni ver el reino de los cielos. O sea que en nosotros se lleva a cabo también ese diseño de nacer y empezar a crecer. Por eso siempre le digo a las personas que ministran en algún tipo de liderazgo que tengan paciencia, paciencia y más paciencia sobre los nuevos. Que no le puede establecer un nuevo, una conducta evangélica de buenas a primera con todos los hierros, cuando ni siquiera usted mismo lo ha cumplido ni lo cumple. Pero son pretensiones religiosas y posturas cuajadas en la mente de algunas personas, que Dios nos permita vernos siempre como personas que nos necesitamos los unos a los otros. Cuando estuvimos en un orfanato en Haití, yo pude ver que un niño, quizás de 6 años, cuando mucho, cargaba a su hermanito de apenas 1 o 1 y medio. Y yo decía, pero ¿cómo tiene fuerza para cargar a ese niño? Y no solamente, me dijo el traductor, no solamente ese es su hermanito, aquel y aquel también son su hermanito. Y él los trata, los cuida como que si fuera un adulto. Esto es una cosa extraordinaria, como la infancia de la tierra está siendo golpeada. Incluso las naciones están tan conscientes de esto que crearon un organismo enfático para la atención de los niños, la UNICEF. Pero esto por lo general no cumple con creces, porque se queda solamente tras bambalinas, tras algunos papeles, y la infancia sigue muriendo, sigue siendo torturada en estos países de África, la India, y no vamos a creer que nosotros estamos muy sanos de que los niños sigan sufriendo. Hay mucho sufrimiento infantil. Este es un depósito de pólvora y barriles de pólvora que van a explotar tarde que temprano si nosotros no hacemos nada. Por eso usted no critique al hijo del vecino todo el día en la calle. No lo critique. Órele a Dios y vaya a hacer algo por ese niño. ¿Por qué? Porque tú vives allí y hoy es casi insignificante para ocasionarte un daño, pero él va a ir creciendo. Y si sigue en el paraíso del señor vagabundo, que es la vida loca, él va a ir creciendo con malos hábitos. Y es posible que se meta a tu patio cuando ya sea un adolescente y se tome algunas cosas tuyas. ¿Se acuerdan de las canciones populares en el género de salsa? Por ahí hay unos que popularizaron a Juanito, Juancito, ¿cómo se llama los niños? Juanito Alimaña. ¿Qué decía el hombre cuando él era chiquitico? Las cositas que pedía, si tú no se las dabas como nada, como quiera se las metía en el bolsillo. Ahora es un malandro consumado en una esquina con un pistolón. ¿Quién se le acerca? Mejor acércatele ahorita que puedes, que la Biblia dice,
Instruyamos al niño en su camino. Si los padres no pueden, no quieren o ya están golpeados, porque debe decirles, es una cadena interminable. Ese padre que abandonó a sus hijos tiene una razón pesada en sus hombros de conciencia que le llevó a tomar esa decisión. Si usted busca la infancia de él también fue afectado. O sea que buscar culpables vamos a hallar millones. La cuestión es buscar soluciones. Ya los problemas están consumados y andan como río suelto por todas las calles. Nos toca a nosotros, la iglesia del Señor Jesús, hacer el trabajo bueno. Gloria a Dios que es bueno. No hacemos el trabajo malo. Posiblemente alguien que esté sentado en una iglesia era alguien o fue alguien que maldijo a un niño, una niña, a su hermano, a su primito, a un vecinito. Yo recuerdo la conciencia cargada de una persona que era una persona de la vida delincuencial. Se convirtió al evangelio y lo vi llorando, pero desaforadamente, después de haber pasado todos esos tramos. Y le dije, llora, yo, aquel hombre que vaya, el malandro. Yo fui el que lo convertí en malandro. Era un niño de su casa, respetuoso, amable. Y el diablo se me metió en la cabeza y lo vi como un pupilo y lo trabajé y lo llevé a la calle. Ahora yo estoy salvo y bendecido. Y él sigue atracando y matando gente. Yo soy el culpable. Porque así de tremendo es la incidencia que nosotros tenemos sobre la infancia. Gloria a Dios que Jesús fue puesto por el Padre en las manos de José y de María. Pero no solo eso, sino que José y María cumplieron la misión. Porque ellos pudieron haber dicho, esto es mucha responsabilidad, como dicen algunos, que en la noche de pasión no le importó nada, pero cuando venga el muchacho llorando y los pañales que hay que comprar, salen corriendo. Pero José y María eran diferentes. Instruyeron a este niño. Le dieron todos los ejemplos propios de una infancia que ama y que sirve a Dios. ¿Verdad que la infancia es hermosa? Yo sé que algunos dirán, sí, porque no fue tan hermosa. Yo lo sé, incluso las mismas canciones navideñas dicen, unos van alegres y otros van llorando. Hay unos que tienen todo. Yo conocí un gringo que está entre la iglesia, todavía no ha superado ese problema. Un gringo es una persona que rechaza las festividades, en este caso de sembrino. Y pero ¿por qué, chico? Porque cuando andaban vestidos mis compañeros, mis vecinos, nosotros no teníamos una chancleta rota. Más bien nos escondíamos. Entonces, de tanto escondernos, ahora tengo rechazo, no me interesa. Me acuesto a las 6 de la tarde. Yo, está bien tu posición en el sentido de que tú puedes tomar la decisión que quieras. Contar que eso no te afecte para afectar a tus hijos, porque obviamente estás afectado. Porque una cosa, no quiero compartir con una cosa como un rechazo ya demasiado febril, demasiado orquestado. Esto afectó a esta persona negativamente. Porque así de sensibles somos los niños. Que un niño está en una escuela y alguien le hizo un mal y él ve que su padre viene y defiende a aquel, a los compañeritos, pero a él nadie lo defiende. Esto crea un vacío existencial. Y estas son las fórmulas que Satanás maneja entre bastidores para crear la bomba de delincuentes en la mente de las personas. Alguien decía, el daño está en la escuela, en el niño que no entiende su castigo. Este hombre de Dios que canta un género bastante local, bastante bochinchero, llamado Rescate, este grupo, él dice, hey abuela, la bomba está en la escuela, en un niño que no entiende su castigo. ¿Por qué no entiende el castigo? Porque en su casa no hay normas. Él cree que el castigo es para rechazarlo, para ponerlo aparte y decir tú no sirves. Y triste que no creo que haya, por lo menos en nuestra parte central de Venezuela, no creo que haya. Pero sí he sabido que tiempos atrás, incluso los mismos maestros marcaban a los niños diciéndoles remoquete como burro, bruto. Y pare usted de contar, fuiste profesor, no lo llegaste a hacer, ¿varón de Dios? Que me acuerde, no te quieras acordar. Pero era como una ética, jalarle las orejas, ponerle orejas de burro. El niño no aprende, pero ¿cómo va a aprender si los padres no refuerzan nada? Si los padres, incluso cuando le van a preguntar la O al papá le dice que es la ventana, esa es la O, la ventana. Había que tener mayor sensibilidad, pero lamentablemente, como es una cadena, el que fue golpeado o maltratado se convierte en un victimario y tiene sus víctimas
al haber, ni en aquel tiempo, incluso el respeto hacia un maestro era como de un padre. Los maestros y cualquier adulto era un padre más para los niños, y había muchos malos métodos que clausuraron la mente de algunos. Le robaron esa alegría, le quitaron el deseo de avanzar y poner sus dones y talentos al servicio de Dios de manera más original o de manera más provechosa. Pero bueno, estoy recalcando de que Jesús como hombre pasó por su infancia. Y si el enemigo hubiese metido sus manos y ultraja su infancia, hubiese sido un problema para el Señor lidiar con eso también. Porque como ya ustedes saben, estamos claros en cuanto a esto, que Jesús es 100% hombre. Y como hombre sufrió una infancia igual que la nuestra. En algunos capítulos extraños de libros raros, hablan del misticismo y de las ideas de Jesús, que era desde pequeño niño prodigio, que hacía cosas y estaba ajeno a los problemas. Yo creo que Jesús era un niño susceptible a todo su entorno social. Que su mamá y su papá velaron para cuidarlo y llevarlo siempre al mejor lugar y librarlo del problema, sí. Cuando ya tenía Jesús edad de 12 años, que Lucas registra eso, estaba ya en la adolescencia, los padres estaban tan confiados en que Jesús iba por el buen camino que lo dejaban a sus anchas y a sus largas en la caravana que iban hacia Jerusalén. Y ustedes saben que en ese exceso de confianza, ellos cuando están llegando a cierto lugar se hallan que Jesús no está entre ellos. Y lo buscan un poquito más allá, un poquito más acá, 2 cuadras más allá. No hallan a Jesús por ningún lado. Tuvieron que devolverse a Jerusalén. Y gloria a Dios, porque aquí habla de que estaban todavía preocupados porque el Señor se va a adelantar de una infancia para entrar en una adolescencia donde ella va a tomar decisiones más propias de su persona, la cual le va a demostrar con creces a ellos, porque cuando ellos llegan a un lugar del templo, hallan que Jesús estaba hablando con los sumos sacerdotes, con los principales ancianos de allí, y le estaba diciendo cosas extraordinarias, enseñándole la palabra como ellos quizás nunca la habían oído de boca de un infante o de un adolescente. Cuando llegan allí, el Señor les pone al corriente y le dice: no sabían que en los negocios de mi padre tengo que estar. Voy a seguir, me voy con ustedes, pero ya les estoy dando luces de lo que yo voy a hacer para Dios. Gloria al Señor, que nuestros niños nos den esas luces de que van por el camino de Dios. Pero ¿quiénes son los responsables de dejar esa impronta, esa señal, ese sello? Cada uno de nosotros. No culpe a padre o madre. Y algunos dicen: el hombre me abandonó, estoy criando al niño solo, yo voy a ser padre y madre para él. Ahí hay una anomalía. Tienes que caminar con pies de plomo en piso de vidrio, porque puedes dar una imagen extraña de tratar de usurpar el lugar del padre masculino hacia ese niño. La homosexualidad se ha multiplicado, entre otras cosas, porque las madres sin mala intención, más bien con tanta buena intención, que sobrepasan la lógica y crean problemas, porque Dios dio a ese niño, Dios dio a esa niña para que tuviera un padre y una madre. Pero si hay en la escogencia de esa persona, de esa pareja, no está la dirección de Dios, no está el respeto, o incluso si se tiene el respeto, pero alguien puede fallar en la misión y abandonar, sufrir del escapismo, huir, entonces, bueno, Dios a quien clama a Él, sea hombre o sea mujer que esté criando un niño, una niña, y le pide a Dios direcciones, Dios le va a guiar por el mejor camino para criar ese niño o esa niña. Pero ahora hay escasez, ahora es más problemático. Si ya un padre y una madre criar a un niño en este sistema podrido donde estamos es complejo. Imagínense a alguien que le toque criarlo solo, o aquellos que tienen la fatídica idea, que para ellos es una idea bonita: voy a dejar mis hijos, que los voy a entregar a los abuelos, que los críen ellos. Y los abuelos, si corto ni perezoso, más contentos que con muchachos con juguete nuevo, los acepta. Ah, sí, no, déjalo aquí, no lo venga a buscar, ya él nos llama padre y madre. Está bien el amor que le brinde. La cuestión es que usted tiene que afirmar que ese niño tiene un padre y tiene una madre, que usted es el abuelo.
para que no clonen las ideas y no vengan con ideas raras al matrimonio, porque van a repetir un modelo fallido, un modelo extraño. Nuestra cultura es tan complicada y tan falta de principios que, como la gente se enamora muy temprano en edad, nuestros jóvenes se están enamorando los de ahora, y que 10, 9 años, 12 años, ya a los 15, y que se la están comiendo toda. Qué triste y qué lamentable. Se entiende y se supone que biológicamente, psíquicamente, en todas las mentes posibles, debiera el hombre enamorarse a la edad de 35 a 40 años. Vaya usted a ver si eso se cumple aquí. Si ya una persona con 40 años que dice, no, esto es una vieja. ¿Qué vieja? En las culturas de peso, de respeto a la familia, dice, tiene que ser esa edad porque es donde el hombre empieza a madurar. Un muchacho con 17 años criando a otro muchacho. Ese no va a criar ningún muchacho. Un muchacho con 21 años, con 4 o 5 muchachos, ¿qué vida tiene? 21 años con 4 o 5 muchachos, ¿qué va a hacer? ¿Qué vida tiene? Entonces por eso después, cuando ya ven los nietos, es donde ellos dicen, tienen el amor, la paciencia, el cuidado. ¿Por qué? Porque esa era la edad que debían haber engendrado. Están viendo que la psiqui, la biología, el sistema nos lleva a eso, solo que lamentablemente hemos ido atrasándonos, porque eso es del mal que hay en la tierra por causa del pecado. Cuando Dios sacó al hombre del huerto del Edén, el hombre vivía de 500 años en adelante, pero luego Dios lo fue regulando, y eso es el problema que hoy estamos sufriendo. En esa regulación, algunos ven que, no, si yo a los 60 estoy mascando el agua, yo mejor voy a tener mis hijos a los 19. Y está bien que alguien pueda pensar así, contar que piense así según la Escritura, y tiene que ceñirse con una fuerza extraordinaria para ser un buen padre a esa edad, porque a esa edad todavía está el carácter muy enclenque, está la adolescencia 3x8, hay mucho orgullo y soberbia, hay mucha batalla. Dios nos ayude a que los que están para casarse o están adolescentes, nuestros adolescentes, sean dirigidos por Dios para estas cosas. Y ustedes y yo seamos de ejemplo en cualquier etapa para nuestros menores que estén bajo nuestra influencia de familia, nuestra comunidad. Ustedes y yo fungamos para ellos para bien y no para mal, porque siempre va a haber un ejemplo malo o un ejemplo bueno que ellos van a seguir. Sus primeros ejemplos serán sus padres y madres. Pero si allí no estamos a buscar un ejemplo fuera, y lamentablemente en la calle es raro hallar una persona que tenga buenas intenciones con un niño, con una niña. En la calle es difícil. En la iglesia del Señor debería haber en abundancia. Pero también algunas personas, por sus propias batallas personales, no lo ven de esa manera. Así que usted hace bien y se hace amigo de todos los niños de la comunidad y los bendice y los ayuda. Amén. ¿Sabe quién se parece más a Jesucristo en la tierra? El pastor. No, soy negro y feo. Joenny. Poco. Los niños son los que se parecen más a Cristo. Amén. Tal es así que el Señor dijo, si ustedes le hacen un bien a uno de estos niños, a mí me lo hacen. Así que cada vez que usted ve a un niño, no vea un malcriado, un muchacho grosero, vea a Jesús que está confundido, esa mente de ese niño está confundida, pero usted necesita afianzar la imagen de Jesús en ese niño, con un buen ejemplo, con una buena palabra. Un niño con un gesto puede cambiar extraordinariamente y decir, wow, yo no sabía que esto existía, que me podían dar un abrazo y me podían dar una cosa que yo jamás pensé que podía tener, un par de zapatos nuevos. Hay muchas formas en que usted y yo podemos bendecir a nuestra infancia. Pero volviendo a la infancia de Jesús, que estoy en la etapa inicial, en esa adolescencia, cuando ya estaba identificando sus propias decisiones y tomando sus propias decisiones, lo cual también es importante hacer. Sabe que yo recibí, porque como no estamos enseñados, ustedes me han oído hablar que mi cuadro familiar, padre y madre, no funcionaban como tal, a la plenitud de un hogar feliz, no. Habían esporas de felicidad, intermitencias de felicidad, y había el deseo de ser felices, pero no se usaban las herramientas y no se tenía el conocimiento. Y
Yo traté de cambiar muchos de los formatos que vi que no servían para mi familia, para mis hijos. Y le enseñé el respeto, el pedir las cosas con por favor, gracias, todas las cosas buenas que uno trata de introducir a sus niños. Y recuerdo que venía yo sofocado para ver un juego de fútbol, que es el deporte que practico, y mis hijos estaban viendo su comiquita predilecta. Entré yo corriendo como padre, le arranqué el control y puse mi juego de fútbol. Ellos me quedaron viendo así, no me dijeron nada, pero me quedaron viendo así como: papá, esto fue lo que tú no nos enseñaste, tú no nos enseñaste esto, tienes que pedir, por favor, ¿puedo ver yo mi partido de fútbol? Y yo no necesité que me dijeran nada. Cuando vi su mirada de tristeza, cambié y les pedí perdón. Le dije, después entré como 10 minutos después porque estaba sofocado porque quería verlo, y le dije: ¿usted me permite ver el fútbol? Sí, papá. Pero no fue la manera en que lo hice, porque estoy diciéndole una cosa y estoy haciendo otra por mi pasión. En la juventud se cometen estos y múltiples errores. Que Dios nos ayude a siempre, antes de tomar una decisión, saber cómo obraría nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Algunos quieren que sus niños sean enseñados en las escuelas, que les enseñen valores. Eso es imposible. Eso es más difícil que matar un burro a beso. Los valores se enseñan en la primera escuela que existe, que se llama la casa, la familia. Quien cree que sus niños van a ser acomodados porque llegó la maestra cara cuadrada, la que lleva un bate en un bolso para acomodar a los niños, no va a hacer nada. Eso no va a servir. El ejemplo fiel, donde ellos van a querer siempre estar, donde ellos van a querer vivir en paz en el hogar que vieron, pero si no tuvieron hogar van a querer huir. Por eso es que la deserción de muchos niños: ay, ese niño ya es como maduro, se quiere ir a la calle. ¿Qué maduro? Que quiere huir del infierno que hay en la casa, de la guerra que hay en la casa, del problema que hay en la casa, del egoísmo que hay en la casa. Entonces Jesús tuvo una infancia bendecida porque José y María dieron lo posible y casi lo imposible para crear en este niño las cosas necesarias para la vida, porque tarde que temprano se van a ir. Error también muy cultivado en nuestra cultura, que incluso les pasa mucho a una madre sola, a un padre solo, que cree que los niños son de ellos. Yo he tenido problemas con incestos emocionales o casi matrimonios emocionales, que una madre se casa con su hijo, tiene 21 años y no lo quiere soltar. Cada vez que viene una niñita o a una persona que lo pretende, se pone como una gallina cuando los pollitos van a ser tocados. ¿Qué quiere esa muchacha? ¿Tú la conoces? Yo conozco de dónde viene esa muchacha. Siempre está con las espinas, viendo que todo es un problema. ¿Por qué? Porque sin saberlo y sin quererlo, tiene una especie de línea muy sentimental, que casi es la esposa. No, él duerme conmigo a los 22 años. Y yo le enseñé a vernos desnudos. Y sabe que esto empiezan anomalías en las mentes, al punto de que hemos visto cosas tan tremendas que suceden, solo que no son pecados muy secretos y vidas muy secretas, de que hijos tienen la predilección de tener relaciones con personas adultas y viejas porque tenían relación con la mamá. Un caso, por cierto, muy sonado, eso sí lo puedo decir porque eso salió en los periódicos de ese tiempo. El periódico sensacionalista de La Calle, que se llamaba La Costa, donde algunos salían corriendo a ver la página del centro nada más. Ese periódico radió esta historia de un niño, de un joven que tenía relación con su mamá. La mamá se da cuenta del hecho, ella cultivó eso, pero no entendía dónde era el problema, que últimamente amanecía rara su cuerpo. Y las últimas veces que le había pasado eso, cuando se iba a la casa de su hijo, que ya tenía su pareja, pero la anomalía siguió. El hijo le decía: mamá, qué bueno que viniste, qué bien. Le daba su famoso vaso de leche de la noche, que la madre siempre le servía, pero le echaba algo extraño. Eso está en La Costa de ese tiempo, si quieren lo buscan. Yo lo leí allí y sé, después como pastor, que esto lamentablemente es un formato diabólico, que Satanás tiene muchas mentes. Dios guarde, aquí no haya ninguna jamás. Amén. Ni en esta comunidad, pero yo sé que es un formato que le funcionó a Satanás desde antaño
y siempre lo saca a colación en la mente de alguien que no está entendiendo por las malas prácticas que se ejecutaron siendo el testigo presencial, las malas prácticas que se hicieron delante de él o delante de ella. Por eso usted y yo, desde que aprendí esto, yo he preparado a mis hijos, Dios quiera y el Señor nos ayude para que sea siempre así. Los he preparado como príncipes para unas princesas que van a hallar en algún momento. Yo no sé dónde, ni cuándo, ni cómo. Pero yo los he preparado como príncipes. Yo estoy confiando en Dios de que alguien está preparando algunas princesas por allí. Pero como Dios es el que sabe todo, posiblemente yo los preparé como príncipes y ellos no son ningún príncipe, son cavernícolas. Bueno, se hallarán unas cavernícolas que le harán feliz. La idea es que mientras más sumen la felicidad, es lo mejor. La Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas y al final de ello lo alcanzará. Hoy un pastor, se me acercó un pastor que ahora es pastor, lo enseñé y me dijo, ¿cómo están tus hijos? ¿Están bien? ¿Ya tienen calidad? Mis hijas también. Vamos a hacer que se conozcan. Porque él dice, yo quiero enlazar a mis hijos con tus hijas. No, amigo, así no funciona el asunto. Ellos no son animales de raza. Ellos le temen a Dios, deben temerle, y en algún momento lloro para que cuando haya esa visión de enamoramiento sea una persona por lo menos que tema y respete a Dios y tenga a bien a la familia en un pedestal de planes, de propósito, de valores, porque es extraordinariamente muy tremendo lo que sucede en este tipo de cosas. Pero si usted invirtió en su hijo oraciones, lágrimas, ejemplo, eso no quedará sin recompensa, porque la Biblia dice de manera poderosísima que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. ¿Por qué a Jesús le sucedieron cosas buenas? Porque a muchos les suceden cosas buenas, a pesar de las malas que el enemigo quería, porque fueron instruidos para eso. Hay que tener esa esperanza y hay que tener esa fe. Amén. De que no todo está perdido en la tierra. Esto es a propósito de aquellas o aquellos que se van a casar con, si es un padre, con la hija, o si es una madre con el hijo, que van a velar sobremanera, incluso protegiéndolo de cosas que sencillamente es la bendición. Eso de las telenovelas están, no les mando a ver telenovelas, pero están llenas de eso. Están llenas de eso, de que el hombre vio a aquella muchachota para que fuera la novia del magnate y se enamora del barrendero de la cuadra. Resulta que ese es el barrendero que la va a hacer feliz, porque después va a ser empresario, porque es un hombre barrendero ahorita, pero va progresando. Pero así es la vida de compleja. A nosotros nos toca exclamar a Dios y tener confianza, invertir valores en nuestros niños, porque ellos van a ir creciendo. Y una vez que crezcan, van a tomar sus propias decisiones, las cuales yo debo respetar porque ya son mayores de edad. Le doy el consejo, pero si nunca le diste consejo y ahora se lo quieres dar, imponer, va a ser más difícil. Mejor empieza a dar el consejo desde ahorita. Que ellos te vean siempre como una referencia, que te vean como un amigo. ¿Por qué la gran mayoría de los padres que fallaron no tuvieron buena relación con sus hijos? Porque no tenían la sensibilidad de hacerlo. La sensibilidad de hacerlo. Al punto de que algunos, cuando iban a hablar con ella, era, ¿qué hiciste? ¿Dónde estaba? Como que si fueran policías examinando a una persona. Esa es la forma en que se relacionaban con sus hijos, nunca dándole gracias por lo que había hecho. Lo que no lo hizo también, por lo menos lo intentó, barrer la casa, hacer algo. Siempre una acusación era el formato de los modelos fallidos, de los cuales muchos de nosotros venimos, aunque yo vengo del modelo donde no había ni siquiera estas preguntas. Los padres daban todo por cierto. Sencillamente uno vivía en una casa, pero ajeno a una relación padre-hijo, porque no había estas capacidades de relacionarse de manera adecuada con los padres, con los hijos. Pero gloria a Dios que usted está oyendo el Evangelio y va a orar para que los modelos no se repitan en su familia y para usted influenciar de manera positiva sobre un niño y sobre una niña. Enséñele que en el momento de una necesidad, ore a Dios, vamos a orar a Dios, Dios puede responder, y le dé una historia de la Biblia. Esto le llevará a él a siempre inclinarse a la oración, y no cuando le hagan propuestas extrañas en la universidad o en la calle, en cualquier lugar,
ellos no van a caer en ese tipo de formatos extraños porque ya tienen una buena y sana enseñanza que se la dio a alguien con su ejemplo y con la palabra. Bueno, Jesús como niño, extraordinario. Ahora bien, él como adulto, vamos a ver cómo se relaciona con los niños. Porque de ahí viene el asunto. Si alguien tiene una mala relación con los niños, o todos los niños le afectan, o siempre un problema con los niños, es porque cuando el río suena, es porque piedras trae. Jesús como niño, delante de sus padres, le llamó la atención de manera respetuosa, pero se fue con ellos, porque todavía estaba bajo su autoridad. Pero ahora como adulto, ustedes saben el pasaje más conocido de cuando el Señor se encuentra con los niños. ¿Se acuerdan cuando los padres de ciertos niños en cierta ciudad lo llevaban a Jesús para que Jesús lo bendijera? ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos? No. Es una pérdida de tiempo. Los niños, ¿cómo hacen esos niños para acá? Jesús está predicando. Esa era la iniciativa que ellos tomaron, que así le pasa a mucha gente. Dice, el pastor mandó a decir esto. El pastor no dijo eso. El pastor dijo, párense en la puerta y mantengan a la gente tranquilita cuando vaya a leer la palabra. Ahora la gente cuando puede hacer algo que no ha sucedido, pero no están cantando, detente allí. Como lo vi que llegó tarde, lo voy a dejar en el sol para que lleve el sol. No, yo no hice ni dije eso. Todos tratamos de salvaguardar la mejor forma de adorar a Dios y de tener respeto por las cosas del Señor. Pero los discípulos, ¿quién le dio esta orden de prohibirle a los niños ser bendecidos por Jesús? ¿No sería que así sería su infancia de rechazo? Claro, de seguro. Ellos cuando iban a oír la palabra del rabino, los padres dicen, ¡fuera de aquí! Ahora viene el modelo de Jesús, que es el modelo original que nunca ha fallado ni fallará, y el Señor no tiene problema con los niños, porque Él sabe que los niños son el futuro del mañana. Y si estoy tratando con los adultos y quiero salvarlos, cuanto más a los niños que van a crecer y ser adultos. Este es un pensamiento que se mantuvo muy firme entre los grupos cristianos de los años 70, 80. Yo rayé también de eso en los 90, cuando me convierto. En el 89 me convertí, que a los niños se les desprecia. Una vez un predicador vino y dijo, no, a los niños voy a trabajar, eso es media alma. Que los niños tenían media alma. Las almas completas son los adultos. Y esto nos caló muy bien. Ya estamos buscando cómo acomodar nuestra fobia hacia los niños, y esto nos vino muy bien. Hombre, vamos a tratar con los niños, Y Dios nos reveló a un misionero y a mí, sobre todo al misionero, de ir a cierto lugar de acá del puerto de los más terribles, en ese tiempo era más terrible, a mediados de los 90. Fuimos a Volburate a establecer la obra. Dios nos dijo, vaya que tengo allí un pueblo. Nosotros fuimos, propios de ese tipo de misiones, pero fuimos a ese lugar. Y trabajamos 15 días, Dios nos dio orden de trabajar 15 días, que ahí estaba el pueblo en esos 15 días. Resulta y acontece que evangelizamos todas esas calles, casa por casa, sin dejar. 15 días nos costó el caminar y el hacer esta obra en aquel lugar. Día y casi noche, no fueron, digamos, 2 días, a 2 horas a la semana. 15 días metidos allá de sol a sol. Y gloria al Señor. En los últimos 5 días, para completar los 15, nosotros invitamos a la gente para darle la palabra. Y no vinieron nadie, sino que esos 5 días se llenó aquel espacio de todos los niños de esa comunidad. Nosotros, por tener el concepto que le estaban diciendo, despreciamos a los niños. E incluso al terminar la misión, después de los 15 días, dijimos, Señor, fracasamos, o esta es una palabra que está sembrando para el futuro, porque no vino nadie. No veíamos a los niños. El Señor, sentíamos como su sonrisa, diciéndonos, yo hice mi trabajo, ustedes hicieron el de ustedes. Es a los niños que tienen que atender en este lugar. No lo hicimos, nos fuimos casi con las tablas en la cabeza según nuestra derrota. Luego, cuando Dios empezó a soplar sobre aquel lugar que volvimos a ir en otras ocasiones, vimos que se convirtieron mucha de la gente que hoy son líderes allá, eran esos niños. Pero si hubiéramos trabajado a los 60, 80 que llegaron, hubiésemos hecho un trabajo extraordinario. El trabajo se hizo a media porque nosotros teníamos el prejuicio de menospreciar a los niños. Así es. Es un pensamiento diabólico que caló en la mente de los discípulos y caló en la mente y cala en la mente de los religiosos, que incluso usan las cosas de Dios, triste si alguien lo está haciendo, que aquí nadie lo haga. Usan las cosas de Dios como castigo. No te estás portando bien, ¡vanda a orar! ¿Quién dijo que la oración es un castigo? La oración es un deleite. Pero si usted se le enseña a esos niños así como un castigo, y vas a la iglesia, ahora bajen conmigo a la iglesia.
te portaste mal, te llevo a la iglesia. Ese es el formato fallido de los grupos incluso religiosos. Usted puede ver ciertos grupos religiosos que hasta son de hoy están llamados los calladitos. Vea, la mayoría de sus niños sí van a la iglesia porque le dan dulce, pero cuando llegan a la adolescencia dicen cambio y fuera, se van, no quieren estar allí, porque todo es una disciplina seca y vacía donde no hay amor. Dios nos guarde de darle un modelo extraño a los niños acerca de Jesús. Amén. Porque el Señor reprendió, miren como dice, el Señor reprendió a los discípulos. La gente le agrada y siempre le conviene reprender al diablo, pero el Señor reprendió a los discípulos. Y por cierto, reprendió más a los discípulos que al mismo diablo, el Señor Jesús. Lo reprendió duramente y dio una palabra categórica que es un verbo imperativo: dejad a los niños que vengan a mí. No se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y después dijo: ay de aquel que le pone tropiezo a alguno de estos pequeños. ¿Qué dice el Señor? Mejor es que se ponga una piedra de molino en el cuello y se arroje a lo profundo de la mar. ¿Sabe cuánto pesaba una piedra de molino? Si era de esa de moler los trigos más que granos pequeños, podía pesar hasta 1 tonelada o más. Imagínense usted y yo robando un poco de gente para agarrarle una piedra y lanzarla allá en el malecón. Conseguir una piedra de ese edificio. Mejor no nos metamos por allí. Mejor vamos a hacer trampolín y puente para que todos los niños sean bendecidos. Bendiga a los niños. Hay personas que tienen esperanza de que ese niño se va a portar mal para que maltrate a esos padres. Dios nos libre y nos ayude. De los últimos ejemplos así terribles que vi, de cómo un hijo dejó morir a su mamá de hambre, la amarró en una silla. Ella podía medio todavía moverse, pero la madre lo maltrató mucho, precisamente porque viene de un modelo fallido. Maltrató tanto a este muchacho que murieron de enfermedad de sus hermanos, él quedó solo. Eso sucedió en cierto sector de Santa Cruz. Esa es una historia que no tiene más de 5 años, cuando me invitaron, porque no sé quién da mi número por allí, pero cuando hay endemoniados y gente terrible, el pastor Dani. Pero cuando hay camionetas nuevas y grandes ofrendas, yo ni a Joel no me encuentro. Bueno, me dijo: pastor, hay un misterio, hay una familia que se desapareció, necesito que venga acá. Pero yo voy, vamos a orar, pues, en la casa. Pastor, pero parece que la gente está allá adentro, tiene como 15 días que nadie sale. La podrición ya no se soporta. ¿Usted puede entrar? Yo soy policía, bombero. No, que voy a entrar, para que la puerta está cerrada, llamen a la policía. Llamen a la policía, le llamaron, abrieron la puerta, estaban los dos. Cuando en este caso estaba el hombre muerto, ya su mamá había muerto hace como 2 meses que él la había enterrado. Murió de tanto daño que le hizo a la mamá. En esos días, para que la mamá muriera, la amarró y no le daba nada de comer. La mantuvo como hacían los nazis, un sorbo de agua y un pedacito de pan para que se muriera lentamente. Y su delicia, decían los vecinos cercanos, que su delicia era comprar perro caliente, que sabía que a la mamá le gustaba, y se lo comía lentamente delante de ella. Y la mamá gritaba y lloraba porque ya tenía días sin comer. La mató de hambre. Fue tanta la culpabilidad que se encerró, y es donde yo entro en acción 15, quizás 12 días después, cuando ya el hombre está explotado incluso en la habitación, murió. ¿Cómo hay tanta maldad en algo tan hermoso llamado familia? Porque se ultraja la infancia, se destruye la infancia, se crean modelos extraños en la infancia. Ese joven arrastraba ese dolor porque la mamá le aplicó ese mismo método, lo amarraba y no le daba comida. Él, cuando creció, era fuerte, su mamá estaba media enferma, aprovechó para perpetrar el daño, pero ahora a niveles de matarla de hambre. ¿Qué? Terrible. Eso no es de África ni de Asia. Eso sucedió en un popular barrio de nuestro municipio. Y Dios guarda que nunca sucede, pero el patrón existe en el mundo y en la mente de Satanás para imponérselo a cualquiera. Que a ninguno de los que van a la iglesia se le ocurra jamás maltratar a un niño. Órele, bendígalo. Tiene malos comportamientos, ¿por qué lo tendrá? Ayúdenlo. Es posible que ya ni siquiera son comportamientos humanos, son comportamientos de demonios. Porque no solamente es complejo el asunto en la parte humana, sino que hay niños que ya han tomado connotaciones de cosas de demonios. Ya sus pensamientos están lidiados y influenciados por demonios. Y algunos dicen: los niños se pueden endemoniar. Todo lo que es vivo, si no está bajo la mano de Dios, se puede endemoniar. Ya con esto voy cerrando, porque esto va a tener el capítulo 2, porque no abarqué nada de lo que quería. Pero con lo que Dios quería sí se abarcó. Bueno,
íbamos a orar a cierto lugar, a cierta casa, y estábamos orando en la sala y un niño empezaba a llorar en la habitación. Era un niño quizás de 5 a 6 meses. Todo estaba bien. Cuando llegábamos nosotros que íbamos a orar, el niño empezaba a llorar, pero un lloro atormentador, una cosa terrible, que los padres tenían que ir a atender, y el niño dejaba de llorar, le metían tetero, le sacaban tetero, le daban, y estaba en nada. Nosotros ignorábamos eso. No nos vamos, que el niño está... Hasta que en una ocasión, quizás a la segunda, a la tercera, fuimos y el niño otra vez llorando. Ah, no, chicos, ya sabemos dónde está el demonio está en el niño. Ya para ese tiempo teníamos las antenas espirituales bien afiladas, porque si hubiese sido atrás, hacemos otra cosa. Amarramos a ese niño y tiramos un poco de agua por allá. Éramos así de tremendo en esos tiempos. Pero ya, no, es un demonio que está atormentando al niño. Vamos por él. Oramos por ese niño. Quedó bendecido. Incluso este estaba atormentando a los padres porque tampoco lo dejaba dormir. Un lloro extraño, un lloro raro, influenciado por el diablo. Que el diablo tiene muchas empresas en cuanto a esto. Por eso usted va a ver que culturalmente los niños de cualquier barrio, ahorita mismo pudiera estar sucediendo en algún lugar, en algún pueblo, que al niño al nacer le ponen una piedrita roja con blanca o roja con negra, una sabachito que llaman. Ese es por el mal Dios, ¿o este por qué? Por el mal Dios. Entonces no, que el niño tiene que le está botando agua en los ojos, hay que llevarle a hacer una oración a que él tiene una chuca, que ese es el que sabe. Y entonces ya se le acomodó mentiras del enemigo para culturizar a los niños en ramas y en cosas raras, diabólicas. Usted, si tiene un familiar, alguien que tiene su niño afectado, que no puede dormir, órele en el nombre de Jesús. Y la oración de fe y del justo tiene poder para romper todo plan del enemigo, porque él quiere ponérselo desde pequeño. Desde pequeño quiere atormentar a los niños para que se convierten, como en el caso que estaba hablando, en una bomba tan terrible que mató a su mamá y se mató él. Triste, lamentable. Pónganse en pie en el nombre de Jesús. Jesús, en relación a los niños,